Bienvenidos amigos, tras la publicación del decreto ejecutivo 619 que obliga al sector pesquero y camaronero cancelar los mismos valores de gasolina y diésel que pagan otras industrias. Ambos gremios del oro rechazaron la medida y solicitan de urgencia una aclaratoria al artículo 4 de dicho decreto. Este jueves, la Cámara de Productores de Camarón efectuará una asamblea provincial para definir acciones. Si el Estado no tiene dinero, peor va a poder devolver ese dinero al sector camaronero. Estas son las palabras con las que el presidente de la Cámara de Camaroneros del Oro rechazó lo dispuesto por el gobierno nacional tras la reforma al instructivo de autorización para la compra y transporte de derivados de petróleo en cuantías domésticas. Si nosotros anteriormente nos quitaron el subsidio y nos subió a 1.32, bueno, la afectación no fue tan dura. Pero ahora tenemos una afectación, un alza de combustible 1.60 por galón. A partir del 15 de enero de 2019 regirá el nuevo precio de 2.75 al galón de combustible. Mariana Benítez, dirigente de la red de pescadores en el Oro, detalló que esta medida no contempla la realidad del sector pesquero artesanal. Alzarían los costos de inversión de la productividad. Nosotros antes invertíamos entre 20 y 25 dólares en una poma de 18. Ahorita estamos hablando que va a aumentar a 43 dólares una poma de 18, que lastimosamente para un compañero pescador tendría que hacer un doble esfuerzo y sacrificio y todavía aventurarse más a que le roben y de todo, y no, Dios no quiera, hasta perder la vida por algo que el Estado no mide las consecuencias. Que no comparten lo establecido en el inciso 4 de este decreto, indicó Calderón, quien además detalló que de esta forma el gobierno afectará al mediano y pequeño productor. Por la diferencia que ustedes ya conocen, la libra de camarón a nivel internacional bajó más de hablemos un $1.20 en libra de camarón. Y con la producción ahora que tenemos, salíamos, como se dice, con una utilidad mínima, si no tablas. Y como esto es de mucho riesgo el camarón, muchas veces se pierde en el camarón. ¿Qué podemos decir con un alza que no lo estaba previsto para el productor camaronero de 1.60 más por galón? El sector camaronero llevará a cabo este jueves una asamblea provincial con todos los productores asociados y no asociados para definir medidas urgentes. Saludamos cordialmente a la señora Mónica Mora. Ella es miembro o presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Productores de Camarón de El Oro, y a quien le damos la más cordial bienvenida. Entendemos que ustedes ya han tenido reuniones previas con la finalidad de hacer un planteamiento al Estado ecuatoriano. Cuestionan seriamente el decreto 619. ¿Qué ofreció el Estado y qué es lo que ustedes exigen que se cumpla? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en realidad el 619 jamás fue consultado, jamás pudimos nosotros como productores pequeños y medianos expresar cómo nos afectaba o no. El 619 implica también un montón de cambios dentro del reglamento de cómo establecer cuantías domésticas, que son de 1 a 2.000 galones, que es lo que el pequeño productor tiene acceso con el subsidio. Lastimosamente, todo este tipo de decretos pues se llevan a la práctica sin realmente estar en el campo haciendo toda la investigación necesaria técnica que nos permite en un momento dado a los camaroneros expresar qué tantos nos vemos afectados o cuáles serían nuestros rangos para poder hacer inclusive una contrapropuesta. O sea, son medidas unilaterales que toma el Estado ecuatoriano sin consultar, o mejor dicho, sin conocer realmente cuál es la actividad camaronera, cómo se la está manejando, los costos de producción, cuáles son los riesgos que tienen en la actividad, porque estamos hablando también de millonarias pérdidas ante la inseguridad. ¿Jamás se sentó el ministro a dialogar con ustedes? Bueno, en realidad este decreto 619, en uno de los artículos que expresa, dice de la ARCH 2018, 429, 22 de noviembre de 2018, establecen una modificación del formato de cómo aplicar nuestras cuantías. Eso significaba que tendría que tener soporte en un estudio técnico realizado por la ARCH, estudio que desconocemos, estudio que se le ha pedido para que nos informen bajo qué parámetros las cuantías domésticas en un momento dado se podrían anular o reducir a 1.500. Definitivamente nos vemos con mucha sorpresa, hemos estado en muchas mesas en conversación, inclusive en un trabajo mancomunado con el ministro Campana, desconocíamos el proceso y el protocolo que iba a llevar esto. Implica drásticamente que el
camaronero pequeño y mediano tendría que reducir totalmente su capital operacional de manera inmediata. O sea, no solamente es que encarece los costos de producción, sino que les quitaría a ustedes la posibilidad de trabajar con el capital que ustedes pueden Realmente producir. sí. ¿Por qué? Porque el combustible no se lo compra a crédito. Definitivamente el camaronero tiene dos rubros que son sumamente importantes, como es balanceado y como es el tema del combustible. El balanceado en un momento dado entre el productor y quien le provee ese tipo de insumo, pues establece un sistema de negociación diferente. El combustible es algo que tienes que pagarlo. O sea, tienes que tener el dinero en efectivo y esto les está quitando a ustedes la posibilidad. Les quitaría realmente un gran margen porque tú tienes que cancelar. Mónica, ¿y cómo nos deja con el mercado? O sea, el costo del camarón, definitivamente el costo de producción a ustedes les va a generar ya no las ganancias ni tampoco los réditos económicos que estaban dando al Estado ecuatoriano anualmente. Bueno, en este momento ya tenemos un grave problema que es el mercado internacional y el bajo precio inclusive a nivel nacional, que nos está limitando mucho en lo que significa el aporte que podemos recibir o no. Estamos manejando realmente líneas de beneficio versus la inversión que se realiza muy limitadas. Yo creo que la gente ya debe dejar de emitir a veces criterios mitológicos hasta de qué es lo que el camaronero tiene, cómo lo gana, y a veces son especulaciones que nos hacen daño a los productores. Ya. Estamos realmente con problemas a nivel de los precios a nivel internacional. Eso implica también que esta subida lo que va a causar es un efecto dominó. ¿Qué significa? Cada proveedor de un camaronero está inmerso ya en este problema. Ya. El que te vende una malla, el que te vende larva, el que te vende atarraya. Es un eslabón más de una cadena productiva. Total y absolutamente todos nos vamos a ver en ese efecto dominó alterados. Ustedes tienen ya una propuesta para el Estado ecuatoriano. Justamente el día de hoy. Porque la transportación ha pedido la derogatoria de dicho decreto. En el sector pesquero artesanal igual siente la afectación. ¿Cuál va a ser la exigencia del sector camaronero? Creo que el primer paso que se ha dado fue el día de hoy específicamente, Janet. El día de hoy se reunieron ya con el señor viceministro Guido Ferretti y con un delegado en el Ministerio de Finanzas en la ciudad de Guayaquil a las 12:30 de la mañana. Tenemos ya nuevas informaciones porque es el primer contacto posible. ¿Se ha logrado algún acuerdo? No, ¿Se ha adelantado primero algo con el viceministro? lo que se ha establecido es que se nos entregue la información para nosotros poder hacer el día de mañana con nuestra asamblea informar. Yo creo que el mayor riesgo, y eso se lo hemos expuesto al ministro Campana, se lo hemos expuesto al mismo gobierno, el peor riesgo que se puede tener es el no establecer un diálogo que tanto se propuso. Ya. ¿Y qué pasó con las medidas de compensación? Primero tendríamos nosotros saber qué es lo que nos van a hacer, Jane, porque ¿cómo nos piden a nosotros que mandemos una medida de compensación que se acepte en un momento dado certificados de bonos tributarios, en otros establecen una baja de la cuantía, en otros establecen una compensación diferente, si no tienes primero las reglas del juego claras? Definitivamente. El día de hoy ¿Usted cree que sí fue una medida apresurada? Considero que en un momento dado nos metieron en un saco a todos y eso es terrible, porque si contemplamos un poquito cómo es la situación del productor primario, es totalmente diferente. En el escritorio todo puede parecer números, pero en la vida real y en el campo y en el in situ del camaronero, de cualquier productor primario, la realidad es otra. Consideramos que en un momento dado, recordemos más bien, Jane, que la subida de septiembre ya nos había mostrado un panorama en el que nos íbamos a desenvolver. Y oh sorpresa, octubre, noviembre y no llegamos ni al tercer mes y todo se cambia. Entonces eso te crea a ti una inseguridad de inversión, una inseguridad jurídica, ¿no? ¿Cómo te puedes tú proyectar en un momento dado un promedio? Porque no hay garantías para la inversión. Pensamos que no hay estabilidad de esas decisiones. Hay la predisposición también de la banca, porque siempre se ha quejado el sector camaronero de que definitivamente, porque es una inversión de riesgo y la banca no siempre ha tenido la predisposición para apoyar al sector camaronero. Pero hay otro problema que sí es lo que ustedes también lo están poniendo en la mesa de discusión, la inseguridad para poder realizar la actividad ante la cantidad de asaltos que vienen siendo objeto ya sea en las camaroneras o en alta mar. Bueno, en realidad sí, nosotros creo que la provincia de El Oro ha sido muy, pero muy innovadora, Jane. Hemos sido puntales en un momento dado de muchos proyectos de seguridad. Estamos hablando de la empresa privada. De la empresa que ha tenido privada, que tomar sus hemos propias tomado iniciativas. nuestras propias iniciativas, hemos generado lo que significa el formato de ruta segura, lancha segura con nuestra propia inversión y hemos trabajado con el Estado. Siempre hemos trabajado con el Estado para encontrar salidas que en un momento dado ayuden a llevar esta carreta que es tan difícil. ¿Ustedes esperan que el gobierno nacional, a través de su ministerio,
haga conciencia y revea esta medida? Pues hemos hecho todos los planteamientos necesarios. Lo primero que se ha llevado es un análisis técnico, práctico de todo lo que es. Sin olvidar que el Ecuador está totalmente endeudado. Estamos totalmente conscientes todos, pero esta carrera tenemos que llevarla de una manera coherente. Yane, el camarón no es sino un producto que tiene que ser analizado de manera técnica de diferentes perfiles. No es lo mismo un camarón en una piscina extensiva que en un semi-intensivo, que un intensivo. Si yo les digo a nuestros oyentes en un momento dado, la gente que desconoce el sistema productivo camaronero no lo va a entender, no lo va a por entender. supuesto. Entonces, el primer planteamiento que han hecho todas las provincias el día de hoy, no solamente se reunió el oro, se reunieron los productores de 11 gremios a nivel de todo el país, de Manabí, Santa Elena y Esmeraldas. ¿Cuál era la preocupación que se elevó? Es en el sentido de que, a pesar de que las grandes cámaras nacionales tienen sus propios afiliados e inclusive son parte de la cadena productiva, no representan sino a sus asociados y a un perfil identificado. De manera que el productor tiene que también tener no solamente el derecho, la obligación de guiar al Estado en que el perfil del pequeño productor, que es la primera cadena productiva, es diferente. Entonces han llevado todos los documentos técnicos, han informado los sistemas de producción, hemos llevado inclusive porcentajes en los cuales el costo operativo a través del diésel se afectaría. Entendemos, creo que mejor que nadie, la gente que trabaja en el campo, la gente que la sufre directamente, entiende más fácilmente que cuando estás en un escritorio que este tema es muy difícil, pero consideramos que las reglas tienen que ser claras y proyectables al futuro. ¿Ustedes esperan eso? Con la propuesta, el pliego de peticiones que se va a hacer el día de mañana. Esperamos en realidad que exista la prudencia necesaria de entender que el diálogo no se lo hace en un momento dado en la calle. Nosotros hemos estado sentados en la mesa del diálogo de manera permanente. Y que la comunicación se habla. Muchísimas gracias a Mónica Mora, miembro y presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Productores de Camarón, ante la inquietud que tienen sobre la eliminación de los subsidios y no solo eso, también la inseguridad para poder desarrollar la actividad. Mañana hay una asamblea ampliada, entendemos, con todos los miembros de la Cámara de Productores de Camarón de la provincia de El Oro, y ojalá el gobierno nacional abra los oídos y también ejecute las acciones pertinentes en beneficio de este sector. Hacemos la pausa, amigos, y enseguida con más.